ya nos estamos acercando al final, pero nos toca un texto precioso, precioso, y Dios siempre nos habla, ¿verdad? Dice en el versículo 14 del capítulo 4, miren lo que dice Pablo: recordemos que está preso, recordemos que está en una necesidad acuciante, por así decirlo, porque está limitado físicamente, no espiritualmente. A él no lo podían encerrar las cadenas porque su espíritu estaba libre, y aún su alma, porque para pensar esto en tiempos de prueba y de tribulación era porque estaba libre mentalmente, equilibrado mentalmente y no perturbado por esa situación tan estresante que podría ser para cualquier persona. Dice el versículo 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjense lo que dice Pablo, es decir, yo tuve un problema y vos estuviste junto conmigo en mi problema. Tuve una prueba y vos estuviste junto conmigo en mi prueba. Y aquí dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, oh lujanenses, oh paraguayos, oh cordobeses, oh mendocinos, podría ser cualquiera aquí, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Este es un precioso ejemplo de Pablo y nosotros tenemos que tomarlo. Por eso, como estamos hablando del llamamiento y de los llamados, y los líderes celulares son llamados por Dios, y todos los que están haciendo una tarea ministerial o han aceptado la misión que Dios les encargó, son llamados por Dios. Y yo creo que aquí están todos llamados. Amén. Amén. Y Dios va a estar definiendo misiones, definiendo ministerios, definiendo llamamientos muy específicos. Pero tenemos que seguir este ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, Pablo dice, estuvo en tribulaciones. Por eso los llamados enfrentan tribulaciones. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si Pablo sufrió tribulación, ¿por qué nosotros no? Si Jesús sufrió tribulación, ¿por qué nosotros no? No, pastor, más no, por favor. Porque tribulación es sinónimo de prueba, de sufrimiento, de problemas. Pero ¿quién quiere problemas? ¿Quién quiere sufrimientos? Nadie, obviamente. Pero aquí Pablo dice, a mí me tocaron tribulaciones y ustedes hicieron muy bien en estar conmigo, no se borraron, no me dejaron solo, no estuve allí triste, desamparado. Ustedes estuvieron a la par, junto conmigo. Los llamados de Dios enfrentan también tribulaciones, porque ahí le tocó a Pablo, pero a lo mejor ahora te toca a vos. Y Pablo aquí reconoce que los filipenses estuvieron apoyándolos, y una carga compartida, dice el dicho sueco, es media carga. Por eso nosotros tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero hay malignos que ríen con los que lloran. Eso es sadismo. Y hay personas, a veces en los matrimonios se da en estos casos, de que se gozan del dolor ajeno. Y aquí hago una corrección. Y algunos me han dicho, pero eso es instintivo, eso es algo que es inconsciente. Sí, lo puede ser, pero tenemos que corregirlo. ¿Vieron cuando la gente se ríe del dolor del otro? Viene una persona, tropezó, ¡pum!, se partió la cabeza. Y después sale como una broma, con esas famosas bromas que hacen en la televisión y que se ríen del dolor ajeno, se ríen de la tristeza del otro, se ríen del accidente del otro, el otro se partió la cabeza y se matan de risa porque se tropezó. Tengamos cuidado, son cosas inmundas, malignas. A mí me duele, sinceramente. Y cuando yo le observé a una persona, le digo, no te rías, mira, él se partió la cabeza y vos te estás matando de risa porque tropezó con un bordecito y te está matando de risa. Ay, pero es inconsciente, no me di cuenta, me dice. Bueno, date cuenta,
El diablo es el que se ríe del dolor ajeno, el diablo es el que se ríe del sufrimiento del otro. Vos tenés que dolerte del sufrimiento del otro, sentirte partícipe del otro que está sufriendo y no gozarte o reírte porque el otro está llorando. ¿Se entiende esto? Por eso tengamos cuidado porque nosotros también sufrimos tribulaciones. Bueno, uno tiene que ser también humano, ¿verdad? Porque un día estábamos en una reunión, esto sucedió en serio, en una reunión en un shopping, y estábamos en una reunión de pastores, y uno de los pastores se levantó tan rápido y se estampó contra el vidrio de la puerta que parecía que no había nada, y rebotó. Y yo me tuve que morder la lengua, me causó como una especie de gracia. Y algunos se están riendo, bandidos. Veo que no soy el único. Bueno, pero yo me mordí la lengua, digo, ay Señor, porque era como para reírse, porque lo vi que rebotó. Y aquí hay quienes estuvieron en ese día. Y me fui corriendo a socorrerlo, pero quedó medio turuleto. Bueno, pidamos que Dios nos dé disciplina para no reírnos del sufrimiento del otro. ¿Por qué me hacen tentar? Bueno, pero ahora vamos a ver esto. Las tribulaciones sirven. ¿Para qué sirven? Aquí por lo menos yo veo 4 cosas. ¿Para qué sirven las tribulaciones? En primer lugar, para recordarnos. Ahí le dejé el bosquejito, pero no importa. Para recordarnos. ¿Recordarnos qué? De que estamos en este mundo. Pastor, qué novedad. Todavía no hemos sido traspuestos al cielo. Allí en el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber nada que nos haga sufrir. Pero mientras estemos aquí, vamos a estar sufriendo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Aflicciones son pruebas, tribulaciones, problemas. Nosotros no tenemos que sorprendernos, pero tenemos que saber diferenciar, saber discernir cuál es el tipo de prueba que nos está tocando vivir. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué les estoy diciendo esto? La segunda cosa, las pruebas, las tribulaciones, los problemas sirven para podarnos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 2, que el árbol para dar más fruto tiene que ser podado, es decir, limpiado, para que dé más fruto todavía. Hay cosas en nosotros que están de más, hay cosas en nosotros que tienen que dejar de ser, hay cosas en nosotros que no pueden entrar al cielo, y creo que vos lo sabés bien como yo. Y Dios mucho más todavía. Y Dios sabe por dónde tiene que estar podando la rama. Por eso duele a veces. Hay gente que no quiere cambiar, hay gente que no quiere ser modificada. Hay gente que piensa que va a morir así y se equivoca. Todos nosotros tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser la imagen misma de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio. Y si no estamos dispuestos al cambio, viene la poda. Si yo no me doy cuenta qué es lo que tengo que cambiar, a lo mejor me justifico y digo, no, mi carácter de perro, bueno, necesito un carácter de perro. No, me estoy justificando. Bueno, yo tengo esta debilidad, quéreme como soy. Bueno, esos temas tienen que ir sacando. Y cuando nosotros no lo reconocemos, Dios viene con la poda, viene con la guadaña y nos da para que nosotros vayamos siendo podados. Y lo hace a través de la tribulación, del problema, de la prueba. Por eso tengamos cuidado cuando estemos analizando por qué sufrimos o por qué nos pasan las cosas que nos pasan y nos duelen. La tercera cosa es para castigarnos. Y usé la palabra castigarnos para que tenga más peso todavía. ¿Por qué? Porque si decimos para disciplinarnos, a veces no se entiende tanto. Pero la Biblia dice que la disciplina al principio es motivo de queja
y de estorbo, pero después da fruto apacible en aquellos en que han sido ejercitados. Y el castigo tiene que ver con una consecuencia. Hay personas que dicen, estoy con una prueba bárbara, pastor, estoy con una prueba bárbara. No, estás con una consecuencia. ¿Por qué es una consecuencia? Porque metiste la pata, cometiste un error, mentiste, engañaste, robaste, pegaste, fuiste violento, insultaste, cualquier cosa. Bueno, tenés que soportar eso. Después viene el castigo. El castigo es una prueba. Y es como diciendo que Dios te dice, mereces el castigo, mereces que te dé una reprimenda, mereces que te discipline. ¿Por qué? Porque no actuaste correctamente. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando estamos viviendo una prueba, tenemos que pensar, esta es una prueba de Dios, porque Dios probó a Abraham. Ya les voy a explicar mejor esto. O es un castigo. Y si es un castigo, ¿por qué? Y porque cometiste un error acá, pecaste acá, hiciste un daño allá, o cometiste un problema que dañó al prójimo allá. ¿Se entiende esto? Por eso nosotros tenemos que entender esto, que Dios no permite ninguna cosa que nos pase si no tiene un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir siendo transformados hasta llegar hasta la estatura de Jesucristo. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta antes de que venga el golpe, antes de que venga el problema, antes de que venga la consecuencia. ¿Por qué tenemos que llegar a esas instancias? ¿Por qué tenemos que llegar hasta lo último y no escuchamos las advertencias que antes nos dijeron, tened cuidado, cambiá, fíjate, o fíjate en esta situación? Hay personas que no entienden hasta que ¡pum!, se dan la cabeza contra la pared. Y ahí recién empiezan a pensar. Por eso la Biblia dice, en el día del mal considera, en el día del bien gózate. Si estás en el día del mal, considera todo esto que estás escuchando. Pero si estás en el día del bien, gózate. Y porque Dios te está confirmando con esta palabra. Amén. Y la cuarta es para descubrir. ¿Para descubrir qué, pastor? Para descubrir de qué estás hecho. Y cuál ha sido tu base. O qué convicciones o principios tenés. Hay personas que no tienen principios, hay personas que solamente tienen emociones, viven por emociones, viven por sentimientos. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, por lo que nos enseña la Biblia. Y nosotros tenemos que ser personas que encarnamos la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que no están hechas de la palabra de Dios. No la leen, no la meditan, no la reflexionan, no la predican, no la enseñan, no la obedecen. Hay personas que no tienen ninguna relación con la palabra de Dios, por lo tanto no tienen principios en su vida. Y cuando viene el día malo o cuando viene Satanás, no le pueden llegar a decir, escrito está, para reprenderlo o para entender que hay una promesa justo en el momento para la situación de mayor necesidad. Porque no tienen nada de palabra en sus vidas. Pero quienes viven por la palabra saben de dónde agarrarse, saben de dónde aferrarse. Por eso, cuando viene la prueba y Dios la permite, porque Él es soberano, es para comprobar tu fidelidad, tu convicción, tu fe, tu entrega y todo lo que vos estás diciendo que sos. Dios a veces nos pone a prueba para ver si todo lo que decimos ser, lo somos. ¿Se entiende? Por eso hay muchas personas que cuando viene la prueba, ¡fum!, se hunden. Cuando viene la prueba, desaparecen. Cuando viene la prueba, están llorando en los rincones. Cuando viene la prueba, quedan como desorientados, no sabiendo qué hacer. Y ahora, ¿por qué? Porque no han tenido una base segura, firme, como la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo de Nazaret. Viene el viento y se los lleva. Por eso muchas personas dejan las iglesias, dejan los hogares, dejan los matrimonios cuando viene la prueba.
pero nosotros en la prueba comprobamos de qué estamos hechos. Por ejemplo, hay personas que empiezan ministerios, empiezan empresas, empiezan células y dicen, bueno, yo pensé que me iba a ir mejor porque tenía tantas ilusiones y estaba tan embalado creyendo que todo iba a funcionar y que iba a fluir, pero ahora me encuentro como que todo está trabado, que todo está cortado. ¿Por qué? Me preguntan. Porque Dios te está probando. ¿Qué te está probando? La convicción, la fe, la entrega y tu fuerza para enfrentar todo desafío y aún toda oposición y vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso la prueba es necesaria, porque descubre de qué estamos hechos, descubre quiénes somos en Cristo y las convicciones que tenemos también. Pero ahora viene otra parte que me interesó muchísimo y veo oportuna compartirlo. Los llamados comparten en dar y recibir. Y aquí tiene que haber equilibrio. Presta mucha atención, por favor. Mira lo que dice Pablo en el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fue solo una iglesia la que aportó para los viajes misioneros de Pablo. Pero no lo veo a Pablo aquí, miren, sinceramente se los digo, no lo veo a Pablo reprochando. ¿Cómo le va? Es como cuando nosotros decimos, no falten, y se lo dice a todo el mundo que siempre viene. ¿Se entiende? Se lo tendría que decir a los que no vienen que no falten, porque los que siempre vienen no necesitan saber que no falten porque ya vinieron. Pablo les dice, ustedes fueron los que me apoyaron y me dieron, pero ustedes solos, pero se los dice. Afirma esta enseñanza, ¿por qué? Para nosotros, para todas las generaciones que seguían, porque esta escritura viene directamente del cielo, como toda la escritura fue divinamente inspirada por Dios para que nosotros seamos formados. Y Pablo aquí da un consejo. En otras palabras, dice, ustedes me dieron, ustedes se dieron, ustedes fueron dadivosos en esta acción de dar y recibir. Y menciona el dar y recibir, porque parece que son una parejita, dar y recibir. No podemos hacer una cosa sin la otra. Tiene que haber equilibrio, tiene que haber balance entre el dar y el recibir. Y ahora quiero entrar en el detalle. Por ejemplo, en esto hay que tener equilibrio. En primer lugar, el que cree que siempre tiene que dar es una persona equivocada. Necesitamos explicar esto. ¿Por qué? Porque Jesús no le dio a los viciosos, no le dio a los ladrones, no le dio a los perezosos. El que no trabaja que no coma, dice Pablo. No es que tenemos que dar indiscriminadamente. Si bien dice al que te pide, dale, bueno, pero también nosotros tenemos que tener discernimiento para poder dar y que tenga fruto y que tenga provecho. Cuando había hambre y 5.000 estaban muertos de hambre, por así decirlo, Jesús no es que dijo, bueno, a ver, multiplico, que se desate la comida. Pidió, a ver, ¿cuánto tienen? A ver, ¿cuánto tienen? ¿Qué tienen ustedes? Y apareció un jovencito y yo 5 panes y 2 peces. Bueno, a partir de ello lo multiplicó. Esta es una enseñanza. Dios siempre quiere ver lo que tenemos nosotros. Pero hay gente que quiere recibir todo sin arriesgar lo que tiene. Hay gente que no quiere dar nada y muchas veces mucho menos para la obra. Y quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque hay personas que son capaces de gastar en el mundo, en cualquier cosa, pero fortunas. Pero cuando hay algo que hace la iglesia, ¿por qué cobran tanto? ¿Por qué cobran eso? ¿Por qué cobran lo otro? Sin embargo, va y afuera no se queja, gasta, invierte, da. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquella persona que cree que tiene que estar siempre dando es una persona equivocada. Tiene que discernir y darse cuenta
a quién le da y cómo le da. Segundo, el que cree que puede destacarse por lo que da es una persona interesada. El que cree que puede destacarse por lo que da es una persona interesada. Porque hay gente que puede dar más que otros. Yo voy a dar plata para que se construya un hospital. Bueno, yo no tengo esa plata, por lo tanto no soy tan importante como él que va a dar un montón de plata. Y hay gente que como tiene mucho dinero, bueno, da y con eso busca destacarse. Miren que yo di esto y si no lo dice, hace todo lo posible para ser reconocido por lo que está dando, para que sea reconocida su acción. Y si no está siendo reconocida su acción de dádiva, se queja o reprocha. ¿Saben lo que hice por esta iglesia? ¿Saben lo que di por esta iglesia? Mucha gente hace eso. ¿Para quién lo diste? ¿Para Dios o lo diste para ser reconocido? Yo tengo que consolar a varios a veces diciéndole, bueno, hermano, si se lo diste a Dios, Dios te va a remunerar, pero no te quejes. Pero hay gente que dice, yo di esto, yo di lo otro, ese sabe lo que le di, sabe los favores que le hice y no me pagó nada, no me reconoció nada, no me agradeció nada. Bueno, Dios te lo va a reconocer, pero no seas interesado cuando das. El que cree que dando se convierte en alguien necesario es un enfermo. Esto es muy importante, esto es morbo, esto es morbosidad. Hay personas que dicen, bueno, le voy a demostrar a tal persona que yo le soy necesario para que me necesite, para que tenga una relación conmigo de dependencia. Hay mucha gente que gesta ese tipo de relación morbosa. En serio se los digo, es muy común. De esto se advierte mucho, principalmente de personas que son vulnerables y aparece una persona que es gentil, amorosa y que se brinda completamente porque está esperando algo para que al final haya una reciprocidad o entrega. No sé si soy claro en esto, por favor, pero piénsenlo. El que cree que dando compras favores es una persona manipuladora. Yo te voy a hacer este favor, pero me debes ese favor. Acordate que yo te hice tal cosa. Yo te doy esto, pero estoy esperando algo a cambio. No te lo van a decir a veces así, pero hay gente que está especulando con lo que te da. Y hay gente muy especialista en manipular las emociones de los demás. Principalmente, escuchá por favor, principalmente si la otra persona es de carácter débil. Y si vos tenés un carácter fuerte, bueno, eso va a tender a manipular al débil. Por eso en los matrimonios tiene que haber respeto. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber diálogo. ¿Qué tiene que haber? Y tiene que haber un común acuerdo. Un común acuerdo. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos por el camino si no se pusieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos por el camino si no se pusieren de acuerdo? Y hay personas que sufren. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Y eso tiene costo, eso tiene consecuencias, eso tiene dolor, eso produce mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque una persona reconoce la manipulación o el sometimiento y ahí puede haber fracaso o ruptura matrimonial. Por eso tenemos que tener respeto en los matrimonios para que haya una dádiva equilibrada, igual. Y en el matrimonio principalmente tiene que haber respeto, diálogo, amor y reciprocidad. Amén. Donde tenemos que buscar que el otro sea feliz, que el otro disfrute, que el otro sea el que se edifique y no que yo solamente lo sea en desmedro del otro y que el otro sufra, que el otro viva miserablemente. No voy a seguir porque no es el tema matrimonial, pero se entiende que tiene que ver con la dádiva y con el recibir. El que se cree que dando cumple con la ley de Dios es bíblico, porque el dar es bíblico. Más bienaventurado es dar que recibir, es bíblico. Y nosotros tenemos que ser personas generosas, personas dadivosas. Y yo doy gloria a Dios por los dadivosos y generosos de esta iglesia y que hacen un montón de cosas y no andan levantando una bandera diciendo, miren, yo lo hice.
Y cuando yo me entero, a mí me gusta promocionarlo. No lo puedo hacer en público, lamentablemente. Y ya lo expliqué en otras reuniones, porque a veces hay personas que dicen, ¿por qué el pastor no me nombró? Ya tuve ese problemita. ¿Por qué el pastor no dijo que yo había hecho tal cosa y lo nombró a fulano? Se ve que es amigo de fulano o se ve que quiere promocionar a fulano y empieza esa mentalidad mundana, carnal, que se mete y que no tiene nada que ver con el sentido de reconocimiento que es necesario hacer de aquellos que dan y son generosos y se entregan alegres y voluntariamente. En esto hay que tener equilibrio. El que cree que siempre debe recibir, es una persona egocéntrica. Hay personas que creen que siempre tienen que recibir y a veces nos toca dar, pero como hay personas egocéntricas, siempre están demandando, pero no dan. Y si ponemos en la balanza lo que demandan de lo que dan, a lo mejor lo que demandan es muchísimo y lo que dan es poquísimo. Tiene que haber equilibrio. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos como se entregó Jesús. Tenemos que estar dispuestos a darnos como se dio Jesús. Pero hay personas que demandan y no se entregan como lo hizo Jesús. Siempre es bueno que el otro disfrute, que el otro sea feliz y eso va a tener remuneración celestial. Amén. Porque el que se encarga del que sufre, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Dios es quien se encarga del que se entrega en bien del prójimo. Dios es quien se encarga y va a consolarlo, va a bendecirlo y va a tener una remuneración celestial sin duda. El que cree que debe demandar para recibir es una persona consentida. Y en esto hay muchos chicos que han crecido siendo los mimados, siendo los hiperprotegidos, y los padres han tenido una hiperprotección y han crecido de esa manera. Hay varias películas de gente que ha crecido de una manera muy, muy mimada, consentida, como un peluchito allí. Y bueno, de repente esos que crecieron salieron al mundo. Y en el mundo hay lobos feroces, pero a veces han encontrado ovejitas y en vez de estar proyectándose para poder servir y crecer y desarrollarse, bueno, pudieron manipular de tal manera las cosas a su antojo que siguieron con esa manipulación y ese consentimiento de gente que solamente les sirvió y no pudieron tener una relación madura y aún de bendición. 3. El que no sabe que tiene que dar y recibir es una persona inmadura. Tiene que haber equilibrio. Así como se da, se recibe. Y eso tenemos que estar preparados también. Y Dios te va a sorprender con lo que te va a dar. Amén. Dios te va a sorprender con lo que te va a dar. Pero no tenés que ser egocéntrico, ni mezquino, ni pensar que todo lo que vas a tener es para vos, para vos, para vos. Dios te va a mimar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sorprender con todo lo que Él te va a dar. Eso te lo puedo asegurar. 4. El que nunca cree que tiene algo para dar es una persona avara. Avara. Está pensando que nunca tiene algo para dar. El que nunca tiene algo para dar es una persona dependiente. Dependiente. Esto es muy común. Es muy común. Una persona una vez me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Le pido oración porque en el trabajo yo voy a tener que hablar muy fuerte con una persona porque cada vez que salimos a comer algo como compañeros de trabajo, él nunca tiene plata. Él nunca tiene plata, nunca pone nada. Siempre está esperando que todos le estemos pagando. Bueno, esa es una persona avara porque siempre tenemos algo, pero nada no. Y entre nada y algo, Dios siempre prefiere algo, como es necesario algo también. El que cree que siempre debe recibir es una persona egocéntrica.
El que cree que debe demandar para recibir y además nunca tiene algo para dar es una persona consentida e inmadura. Y 8, el que no sabe que tiene que dar y recibir es una persona ignorante y desequilibrada. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo para dar y vamos a recibir. Y Dios quiere darnos de manos llenas. Dios quiere ser muy dadivoso con nosotros y de bendición. Pero si ves que nosotros somos egocéntricos, mezquinos, avaros, estamos agarrados de lo que tenemos, de nuestras posesiones y no somos capaces de desprendernos de nada, Dios no puede bendecirnos. Y generalmente las personas que más sufren problemas económicos o problemas con sus posesiones, ya sea porque vienen ladrones, o ya sea porque hay un juicio, o ya sea porque hay algo que pasó que les cortó toda la prosperidad, son personas que tienen problemas serísimos con el dar y el recibir. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar, pero también dispuestos a recibir. Y en esto tiene que haber equilibrio. Por eso Pablo aquí les dice, ustedes han sido los que más se dieron y estuvieron conmigo en mi necesidad. Y esto fue necesario porque yo estuve pasando por tribulaciones y ustedes me pudieron asistir. Qué lindo sería que en las células no hubiera ningún necesitado. Esto sucedía en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía esa virtud. Según Deuteronomio capítulo 6, allí estaba la orden, según la ley, de que tenían que estar velando para que no hubiera ninguno en el pueblo de Israel que tuviera necesidad. Sería bueno que estuviésemos velando para que nunca suceda de que en medio nuestro haya gente necesitada, pero al mismo tiempo de enseñar a que tengamos madurez, porque no faltan las personas que saben que otro tiene mucho más dinero que ellos y aprovechan la oportunidad para pedir. O que un hermano dice, hoy quiero agradecer a Dios por la prosperidad que me está dando, y a la vuelta, a la salida de la célula o a la salida de la iglesia, no me prestás porque yo estoy necesitando. Y el hermano que dio gracias a Dios públicamente por la prosperidad dijo, ¿por qué di gracias a Dios públicamente? No sé si me entendés. Porque tiene que haber equilibrio. Y hay casos, por eso nosotros recomendamos que no se pida dinero en las células y que siempre que vaya a haber algo para beneficiar a alguien, se hable con los líderes, se hable con los pastores y que haya una situación bien equilibrada y bien tratada para que no haya ninguna manipulación y ninguna persona viciosa que termine siendo favorecida. Yo me acuerdo de un caso que tuvimos aquí en nuestra iglesia. Viene una persona llorando, a más no poder, diciendo, tengo necesidad, tengo 4 hijitos. Bueno, nos dio un relato que era creíble. Y yo le dije, déjanos tu dirección que vamos enseguida a llevarte algo. Juntamos con un hermano como 3 bolsas de residuos grandes, las llenamos de mercadería y se las llevamos. Cuando llegamos a su casa, lo encontramos a él tomando cerveza, los gritos, fanfarroneando. Era una risotada de como 5 muchachones tomando todo cerveza, y yo golpeo la mano y me meto porque no iba a hacer eso. Cuando vi todo ese cuadro dije, no, vámonos, porque aquí evidentemente no hay necesidad. Y porque era un cambio abismal entre que venga una persona llorando y a la media hora estaban matándose de risa los ritos, y lo sorprendimos. Y esa persona estaba fraguando, estaba diciendo una mentira, porque no tenía una situación tan dramática para venir a llorar y pedir, porque no estaba en necesidad. Y yo lo confronté ahí y le dije, pero cambio muy grande tenés. ¿Qué pasó? ¿Ya resolviste el problema? No, mire, y no tenía forma de explicar. Y salían, todos los que estaban allí salían y se mataban de risa. Era toda una reunión de gente que no estaba teniendo una necesidad. Miren lo que dice el versículo 17, estaba en el 17. No está aquí en la pantalla, véanlo en su Biblia. No les va a morder. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto
que abunde en vuestra cuenta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que dice Pablo, para terminar, lo dice no pensando en que le van a volver a dar o pensando en que de repente va a decir, bueno, ahora hagan una colecta para ayudarme. No. Pablo dice, no dejen de dar porque se van a perder del fruto. Yo lo que les digo, no estoy diciéndoselos para que me ayuden de nuevo, para que estén considerando mi situación, que estoy preso o una situación de necesidad, sino que lo digo primero como enseñanza, creo yo, primero como principio también, y para que ustedes no se pierdan la bendición y no se queden sin frutos. Por eso cuando alguna persona te va a dar una mano o te va a ayudar y vos decís, no, hermano, no, gracias, no. La otra persona tal vez te llegue a decir, no me hagas perder mi bendición, porque Dios te va a bendecir si sos dadivoso. Dios nunca te va a dejar sin remuneración cuando vas a estar brindando una ayuda al prójimo o al más necesitado. Amén. Por eso no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Terminamos aquí entonces. Así que tengamos cuidado, que haya equilibrio entre el dar y el recibir, que no abusemos de aquel que da, que siempre da, sino que también veamos qué podamos dar nosotros para que haya equilibrio. Y cuando hay equilibrio hay armonía, hay paz, hay gozo, pero cuando hay desequilibrio hay guerra, problemas y hay situaciones de enfrentamiento. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. Dice así la Biblia, que Dios ha determinado que sea más bienaventurado el dar que el recibir. Hechos 20:35. Estas son las únicas palabras de Jesús que no están en los evangelios, están en el libro de Hechos de los Apóstoles. Más bienaventurado es dar que recibir. Decirle a que tenés al lado, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo quiero convertirme, decirle ahora esto, yo quiero convertirme en un ejemplo de dar. Dar amor, dar gratitud, dar lo que sea necesario para la bendición y la gloria de Dios. Amén. Señor, quiero agradecerte por este tiempo. Te pido que presidas esta reunión hasta el fin, que lleguemos a nuestros hogares con tu bendición. Guarde el trayecto de regreso de cada uno de tus hijos e hijas y también permite, Señor, que todos, sin excepción, sobreabundemos en dar, porque tú nos sobreabundas en bendiciones. Te damos gloria y honra y gracias por tu palabra preciosa y queremos abundar en frutos, Señor, que sea cuenta nuestra, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.